Bueno, mi querida Eli, bienvenida. En la tarde del día de hoy, pues vamos a tener una charla sumamente interesante. ¿Cómo capacitar en línea? Sí, este taller está auspiciado por el Ministerio del Trabajo, así que por favor, no se olvide, antes de finalizar el taller, se vamos a enviar un link para que usted pueda registrar sus datos. Con esos datos, el Ministerio del Trabajo valida su asistencia y le envía un código para que usted pueda descargar su certificado gratuito. Sin más que decir, mi querida Eli, bienvenida. Linda tarde. Muchas gracias, Raúl, y muchas gracias por asistir a este taller por parte de todos los participantes. Mi nombre es Elizabeth Arroyo, soy docente virtual, especializada en aulas virtuales, y pues ahora justamente vamos a tratar el tema de cómo capacitar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que necesitamos para aquello? Voy a compartir la pantalla. Ustedes me dirán si se ve adecuadamente este tema. Si alguien me puede responder, muchas gracias. Ok, gracias, Daniel. Se ve bien. Muy bien. Entonces, claro, y la pregunta es, ¿y por qué no? La introducción a la capacitación virtual, cómo enseñar, cómo utilizar las nuevas tecnologías y qué nuevas tecnologías pueden haber, sobre todo en este mundo que ha cambiado tanto a raíz de la pandemia, ni se diga, unos cambios importantes que se han dado y que hoy tenemos que asumir esos nuevos retos que difícilmente darán paso para atrás. Esto sigue para adelante, ¿verdad? Así que este curso está abierto a sus preguntas. Ustedes bien puedan a través del chat. Ya confirmamos que sí pueden hacerlo. Alguien ya respondió. Así que todas sus preguntas están siendo bienvenidas. Espero que nos lleve más o menos 1 hora y media a 2 horas. Depende de cómo participemos en el mismo. Y por eso está abierto a todas las preguntas que ustedes hagan. Muy bien, vamos a empezar entonces conversando qué es el entorno virtual de aprendizaje, así se llama este mecanismo. Algunos en lugar de entorno lo llaman ambiente virtual de aprendizaje, o sea, EVA o AVA, de las dos maneras, pues se lo conoce, y que es un espacio educativo, ¿no es cierto? El espacio educativo está alojado en la web para poder conversar, para poder compartir conocimiento de manera remota. Y es que, claro, la tecnología ahora nos ayuda a crear espacios, realidades, desarrollar cursos, modelos de formación didácticos, talleres, seminarios y muchos eventos que tienen diferentes nombres para poder compartir temas a un grupo de personas que tienen intereses comunes. Todos los que estamos aquí tenemos interés común. Eso significa que estamos por alguna razón en este espacio. Y justamente eso es el entorno virtual de aprendizaje, un espacio que aprovecha el interés común que exista para poder desarrollar una formación. Y aquí existen varios roles en los espacios virtuales de aprendizaje, muy parecido a los espacios físicos. Y básicamente hay dos, ¿no es cierto? El docente y el estudiante. El rol del docente, que también lo llaman formador o lo llaman tutor, orientador, algunos nombres también lo llaman acompañante pedagógico o andragógico. Y por el otro lado está el alumno, quien participa del conocimiento que se está conversando. Eh, Generalmente alumno se utiliza para las instituciones educativas, escuela, universidad, colegio, y participante cuando ya, como en este caso, estamos hablando de una capacitación profesional, una capacitación por competencias. Entonces, ahí ya se llama participante. Y vamos a ver en el capítulo que nos corresponda y a comprender esta enorme diferencia entre ser alumno y escuchar y ser participante y construir en conjunto un conocimiento. Porque ya lo dijo esta profesora Jennifer Fleming, que es una profesora de la Universidad de California. Enseñar en la era de Internet significa
que debemos enseñar las habilidades de mañana, pero hoy día, porque tenemos que ser conscientes que nos enfrentamos a un futuro en el mundo, ¿no es cierto? Muy bien, así que tenemos 4 temas para tratar. El primero, por supuesto, tiene que ver con el alumno, con el participante, en su entorno virtual. El segundo tema tiene que ver con la otra parte, con el tutor, con la comunicación eficaz del tutor, con el facilitador que está en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el tema 3 vamos a revisar algunas herramientas online que nos ayudan a generar conocimiento, a apoyar a esta dinámica, a este proceso. Y finalmente vamos a hablar en el tema 4 de algo que es importante, la retroalimentación, saber si lo estamos haciendo bien, si es que el conocimiento fue comprendido, si fue argumentado, si fue construido, y eso solamente se puede hacer a través de una evaluación, de preguntar si efectivamente esto sucedió. Así que vamos a participar de estos 4 temas. Sin más demora, entramos al tema 1, que es el alumno en el aula virtual. Y aquí me permito hacer una pregunta. Si es que alguien de ustedes conoce, por favor, escríbame en el chat, sí, no, cualquier cosa para poder saber que estamos hablando. Y es, ¿qué es la netiqueta? ¿Alguien ha escuchado y sabe qué es la netiqueta? Escucho en el chat quien me responda. ¿Alguien sí ha escuchado esto? No, muy bien. Hay unos que no. Muy bien. Entonces, la netiqueta es un aspecto bien interesante porque son los comportamientos que se espera tener dentro de un espacio virtual. Así como tenemos comportamientos en, en nuestras aulas presenciales. Igual, los estudiantes en el aula virtual viven, ¿no es cierto? Como toda la sociedad, entre lo analógico, lo digital, lo virtual, lo físico. Y claro, en el mundo virtual, ¿cómo nos comportamos? Entonces, netiqueta viene de 2 palabras unidas al mismo tiempo, ¿no? Net, que significa red, como todos sabemos, y etiqueta, es decir, la etiqueta en un espacio virtual. La etiqueta en el Internet, que son normas que buscan regular el comportamiento de quienes participamos en Internet. ¿Para qué hacemos eso? Para mantener una sana convivencia, para poder entendernos en un entorno digital. En otras palabras, es la etiqueta de la vida cotidiana y presencial trasladada a la virtualidad. Entonces, cuando hablamos de etiqueta en un aula virtual, es lo primero que se determina cómo nos vamos a comportar, por ejemplo, en este grupo de trabajo que estamos aquí, en este curso. No podemos olvidar que somos seres humanos, que no somos máquinas. Por más que nos estemos viendo a través de una pantalla, a través de un espacio virtual, somos personas. Por lo tanto, es lo primero que debemos recordar. Tenemos que recordar que en la red debemos conservar los mismos estándares de comportamiento que en la vida real. ¿Qué significa? Respeto, respeto por las ideas de los otros, respeto por las palabras de los otros, respeto también por el espacio virtual, es decir, no llenar de lo que llamamos basura digital, porque eso va a carcomer el espacio virtual en el cual estamos y entonces lo aprendemos a compartir. Respeto por el tiempo que vamos a llevar adelante, el respeto por el espacio y por las personas con las cuales compartimos. Entonces, esa es una manera muy clara de poder comprender qué es la netiqueta, que es el primer espacio que nosotros compartimos. ¿Alguna pregunta en esto? ¿No? Muy bien, pues vamos a continuar. En un entorno virtual, entonces, lo primero que determinamos en el grupo que vamos a trabajar son las formas de comportamiento. Aquí lo hemos dicho, todos estamos actuando bajo estas normas. Por ejemplo, difícilmente voy a escuchar, sea escrito o hablado, un mal comportamiento, unas palabras fuera de tono, y todos vamos a tratar
de comprendernos y tener un espacio lo más pacífico posible y sobre todo respetuoso entre todos los que estamos aquí. Muy bien. Y en eso se basa la primera parte. Con el alumno se construye y se pregunta, ¿qué otra norma tendríamos aquí en la etiqueta? Y se va construyendo entre todos los alumnos y el facilitador para llegar a un acuerdo de comportamiento. Muy bien. ¿Cuáles son los motivos para seleccionar el e-learning? Existen varios. Uno de ellos que ya lo tuvimos nosotros que mirar, justamente con la pandemia, fue las necesidades especiales. Claro, eso no sucedió antes en muchos años, pero ahora con la pandemia sí. Las personas que realizan cualquier formación educativa, formativa, es porque tienen una motivación, quieren aprender. Y aquí es importante determinar otro término, otro concepto. Igualmente espero que me respondan en el chat. ¿Alguien sabe lo que significa esta palabra que yo voy a escribir en el chat por si alguien no la conoce? Andragogía. ¿Y alguien me puede decir si sí conoce este concepto? O no, o si no conocen también me escriben. Parece que no conocen el concepto de andragogía. Y ese es un concepto básico en la educación. Muy bien, Mario Anchundia. Mario nos responde que se refiere a la capacitación a adultos. Exactamente. Andragogía viene de andros, que significa hombre, ser humano, ¿no? Y gogía, pues, es el estudio, el desarrollo de esa materia. Entonces, andragogía es la educación a los adultos. Y se contrapone a la pedagogía, que es la educación a los niños. ¿Cuál es la diferencia? En que un niño, como sabemos, tiene su mente en blanco, tiene su mente amplia y abierta. Reconoce y acepta el conocimiento que le dan sus padres, sus referentes, sus profesores, el medio en el que está, sus amigos, a medida que va avanzando en la vida. En cambio, un adulto es una persona que ya conoce, que ya tiene cierto conocimiento en su memoria y en su experiencia de vida. Por lo tanto, la andragogía se refiere a la educación a adultos. Los adultos ya aprendieron lo que debían aprender de niños. Pueden ir aumentando su conocimiento, pueden ir actualizando su formación. Entonces, en la andragogía se habla de enseñanza-aprendizaje. El formador, el tutor que está al frente, en este caso yo hago esa función en este curso, no puedo enseñar nada. Lo que puedo es en conjunto ir construyendo conocimiento. Por ejemplo, mientras yo desarrollo cuáles son estos motivos que los he expuesto en esta lámina de los motivos para seleccionar el e-learning, alguien podría escribir y decir qué otros motivos, un motivo más para estudiar e-learning de los que están aquí anotados. Lo puede hacer en cualquier momento mientras terminamos de analizar esta lámina. Eso nos va a ayudar a compartir entre personas pensantes con experiencias previas y con conocimiento previo, a construir el conocimiento alrededor de la educación a distancia. Como les decía, uno de los motivos fueron las necesidades especiales, ¿no es cierto? Durante la pandemia, la educación a distancia se exacerbó, ya existía desde hace más de 15, 20 años, pero se exacerbó durante la pandemia porque había dificultad para movilizarse. Sin embargo, todavía hay dificultad para movilizarse. Algunas personas por condiciones especiales, otras personas para poder conciliar sus horarios, sus actividades. ¿Verdad? A muchos de ustedes logran incorporarse a esta reunión sin necesidad de asistir a un espacio presencial. Y ese es un motivo para que aquí estemos compartiendo. A veces existe una localización geográfica muy distante,
en donde la educación no llega con facilidad y a través de estos mecanismos de educación a distancia podemos acceder. Y también los costes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la infraestructura física no sí se vio disminuida, pero también cambiada. Ahora se necesita otro tipo de infraestructura para poder realizar un curso, un taller, una academia. Y esta infraestructura se basa principalmente en la tecnología, pero la tecnología es una de las herramientas, ¿verdad? No sacamos nada con tecnología si no tenemos un buen contenido, si no tenemos un tema comprendido y desarrollado. Alguien compartió entonces en el chat, ¿cuál es su motivo para seleccionar educación a distancia? Bueno, vamos a continuar y ahí miren que en la lámina hay unos hexágonos todavía que son justamente la idea de completar esta lámina con el conocimiento de ustedes. Muchas gracias, Mario. Nos dice, los nuevos estudiantes están cada vez más familiarizados con las nuevas tecnologías. Eso es verdad. Los jóvenes tienen ahora, ya nacen, como dicen, con toda la facilidad digital, ¿no es cierto? Inclusive esto genera una brecha en los que se consideran migrantes digitales ante esta nueva tendencia educativa. Es necesario que se adquieran nuevas habilidades y competencias. Perfecto. Para educar a la par de esta, hacer más interesante las clases a los educandos, a los estudiantes o nuevamente como aquí en andragogía ya no son estudiantes, ¿verdad? Son participantes, porque entre todos participamos, construimos conocimiento. Muy bien, muchas gracias. Y es que el estudiante virtual tiene un perfil, ¿verdad? El estudiante virtual, tal como lo acaba de mencionar Mario, son personas que son, primero, exigentes, ¿sí? El estudiante virtual ya no, ya conoce muchas herramientas. Entonces, normalmente suele ser demandante de nuevas tecnologías. Y a través del Internet lo que el ser humano continúa haciendo es un ser social, colaborativo, participa, ¿verdad? Ayuda, comparte con otras personas. Entonces el estudiante virtual, la modalidad virtual, desarrolla conocimientos y destrezas y el estudiante tiene la habilidad de compartir sus conocimientos y trabajar con los demás, con las demás personas de una forma colaborativa. El estudiante virtual reconoce y utiliza los medios de comunicación como una oportunidad, ¿no es cierto? Pregunta cuando tiene dudas, comparte cuando es necesario. El estudiante virtual además es un ente social y ni se diga, ¿no? Desde la explosión de las redes sociales, cada vez se involucra más en mantener una comunicación en donde las distancias han desaparecido, en donde las personas pueden eh, relacionarse tan solo a través de una computadora y un acceso a Internet. El estudiante virtual es una persona participativa, pero también el estudiante virtual normalmente tiene una actitud positiva, porque por algo está en el momento y en el lugar en donde se encuentra. Tiene algunos intereses comunes a las demás personas, entonces es algo que le interesa. Ya pasamos, como todos sabemos, la era de la información, en donde la información llegaba sin discriminación a todos y en cualquier cantidad. Ahora estamos en una era del conocimiento, en donde el ser humano discreciona y dice, esto yo no quiero saber, esto sí me interesa saber. Y ya no está en ese estrés, en esa ansiedad que fue la era de la información, que era, ahora ya lo puede discernir. Por eso es que el estudiante virtual normalmente es autodidacta. Entra lo que quiere aprender, desarrolla lo que le gusta, encuentra los temas que le interesan,
inclusive se especializa en ciertas áreas sin necesidad que nadie le oriente, porque eso es justamente el acceso a esas tecnologías. Por eso es que el estudiante virtual requiere aprendizaje, conversar sobre las nuevas técnicas, nuevas teorías, nuevos conceptos, nuevos ejemplos, desarrollos. ¿Para qué? Para optimizar su tiempo. Así se pase todo el día, ¿no? Ahora los jóvenes se pasan todo el día en su mundo virtual, pues necesitan de esa manera, adquieren mayor conocimiento y conversación. Vamos a entrar entonces a la segunda parte, que es hablar del otro rol importante que hay, que es justamente el rol del comunicador, del facilitador, y eso es de comunicación. La función principal que tiene un facilitador es comunicar y coordinar el conocimiento entre los que están presentes. Y por eso es importante que la comunicación se desarrolle a través de un contenido. Yo he desarrollado estas láminas en un orden sistemático y regular sobre cuáles son los elementos que se involucran. Y el contenido es fundamental justamente porque el estudiante es demandante y necesita de un conocimiento específico. Además, el contenido debe llevar un lenguaje que sea claro, que sea potable para todos, que sea de la zona también, porque ustedes saben que ciertas palabras no tienen el mismo significado en diferentes países, en diferentes ciudades, así hablemos el mismo idioma castellano. No siempre tenemos el mismo lenguaje, ni las mismas expresiones, ni la misma forma de ser. Por lo tanto, es fundamental adquirir un lenguaje lo más universal y holístico posible para que pueda ser comprendido entre todas las personas que participan. Es importante en la comunicación eficaz tener un poco de conocimiento de quién es el auditorio. Si estamos nuevamente hablando entre niños, si estamos hablando entre adultos, si es una comunicación orientada a mujeres, por ejemplo, o a jóvenes de ciertas edades que tienen ciertas orientaciones. Todo eso es el rol del facilitador y es justamente la base de este curso. Como el facilitador, el profesor, el docente, el maestro, no voy a hacer una diferenciación conceptual entre ellas, pero es quien organiza, coordina el tema que se esté tratando, requiere saber del auditorio para comprender también qué herramientas puede utilizar, qué técnicas puede llevar adelante, ¿no es cierto? Y también en la comunicación eficaz es importante el motivo. ¿Cuál es la razón por la cual las personas están aquí? Algunos querrán profundizar más conocimiento, otros querrán motivar a sus colaboradores para que su empresa se maneje de una mejor manera, etcétera. Es decir, el motivo es algo súper necesario para orientar adecuadamente el tema que se esté tratando. Y ahora existen muchos espacios colaborativos. Yo he puesto en la parte inferior de esta lámina justamente una herramienta de Google, que es un espacio, una pizarra, donde cada uno de ustedes puede acceder. Les voy a poner en el chat para que si alguno quiere acceder, bien lo haga y pues ayude a construir esta pizarra que es un trabajo colaborativo entre todos. Lo que les voy a pedir, los que quieran ingresar, es que ahí pueden poner cuál es su nombre y lo que estamos hablando. ¿Cuál es su expectativa de estas reuniones? ¿Qué es lo que esperan realmente, no es cierto? Pueden decir cuál es su nombre, pueden decir cuál es su profesión. Es decir, eso es abierto, es un espacio abierto en donde no estamos interponiendo perdón, estoy poniendo en el chat este instante, pueden poner cualquier tema y pueden poner hasta, digamos que 100 palabras. Eso nos da la opción, aquí estoy poniendo el Jamboard,
la opción de que las personas no se extiendan demasiado. Estas son las formas en que se ponen reglas para que la comunicación pueda ser más efectiva. Efectiva significa, eficaz es la unión de dos palabras, eficiente y efectivo. Eficiente es el buen uso de los recursos, el buen uso del tiempo, el buen uso de la banda, el buen uso de las tecnologías, eso es eficiente. Y efectivo es aquello que es de calidad, ¿no es cierto? Que las personas están de acuerdo en utilizar, que es una herramienta que les satisface a sus necesidades. La unión de esas dos palabras, entonces, es eficaz, eficacia, ¿ya? Eso solamente por conceptos para comprender por qué estamos llamando aquí comunicación eficaz. Continuemos. Y vamos a entrar a algunas de las herramientas online que existen ahora. De hecho, Raúl Marín, quien nos está aportando en esta conversación de RM PowerTech, es un especialista en desarrollo de espacios virtuales, de aulas virtuales. Voy a escribir aquí la eficiencia más eficacia. Eso nos da la efectividad, ¿sí? La eficiencia, la primera, es el uso de los recursos, ¿sí? Utilizarlos bien, los recursos monetarios, los recursos tecnológicos, los recursos materiales, los recursos del conocimiento. Es decir, la primera tiene que ver con cantidad. En cambio, la segunda es la satisfacción, el utilizar las cosas bien. Entonces, la suma de esas dos se llama efectividad, ¿no? Ahí les he puesto, la primera, la eficiencia, siempre es el buen uso de los recursos, de lo que se puede contar, lo cuantitativo. En cambio, lo eficaz es lo cualitativo. Yo pregunto si estás de acuerdo con este curso. Entonces, ahí hay las dos diferencias. No es solamente el número de personas que asisten o que están de acuerdo, sino cuánto les parece que les sirvió. Ahí podemos hablar entonces de comunicación eficaz. ¿Está respondida la pregunta? Muy bien, continuemos. Entonces, tenemos varias herramientas online. Como les decía, Raúl Marín es un experto en desarrollo de espacios virtuales, de aulas virtuales. Para eso se necesitan, pues, guías y mecanismos ya muy especializados en cursos que se desarrolla ya más profundamente, ¿no es cierto? Pero también una cosa es el uso de las herramientas, como decía anteriormente, y la otra es la incorporación del contenido, el comprender efectivamente qué es lo que estamos diciendo y qué herramientas podemos llevar, y algunas de esas son las que vamos a ver. Vamos a ver en este momento, y existen muchas macro tendencias educativas alrededor. Una de ellas que se utiliza ahora, que ha sido muy bien comprendida, se lleva a nivel universitario, en docencia universitaria, por supuesto, andragógico, es decir, orientado a los adultos, pero también una palabra que me he olvidado de decirles, un concepto, que es el constructivismo. El constructivismo es una teoría, constructivismo, es una teoría de los grandes pensadores educativos como Piaget y otros, en donde el conocimiento para los adultos viene de la construcción propia. Entonces, el aula invertida es cuando el estudiante a veces ya conoce el tema que se va a conversar, ya recibe material previamente, recibe libros, recibe diferentes herramientas,
videos, diferentes infografías, en donde se trata el tema que se va a tratar en la clase. Entonces, cuando el alumno llega, el estudiante, el participante llega al aula, ya sabe de lo que vamos a hablar. Por lo tanto, el facilitador, de ahí vienen los conceptos estos de facilitador y participante, el facilitador ya no tiene que decir nada porque el estudiante ya leyó, ya supo o ya tuvo la oportunidad de saber. Y lo que se hace en el aula es entonces enriquecer ese conocimiento. Por ejemplo, a través de diálogos, de espacios colaborativos para compartir información, de historias, del manejo de casos, de ejemplos prácticos. Por eso es que el profesor o el facilitador es una persona que debe conocer el tema y sobre todo para orientar el conocimiento. Entonces ya nos debemos olvidar de aquella forma en la cual el profesor venía, hablaba del tema, algunos hasta no comprendían y su palabra era la última. Aquí es al revés. Por eso se llama aula invertida, right? En donde el estudiante ya viene con conocimiento previo. A veces inclusive viene con evaluación previa y lo que se hace en el aula es compartir ese conocimiento y eso multiplica la competencia de la cual se esté hablando. Si tienen alguna pregunta y yo debo detenerme a repetir algún ejemplo, por favor me lo dicen. De lo contrario, lo doy por comprendido y sigo avanzando. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces el aula invertida es una tendencia educativa que está siendo utilizada en casi todas partes. Esa es la manera en que hoy se da clases, es decir, con la preparación y el envío del contenido antes de la clase en sí misma. Y entonces aparecen un montón de herramientas como el microlearning, el U-learning, que se desarrollan, que son pequeños espacios virtuales, cortos, como la clase que estamos teniendo este momento de 1 hora, de 2 horas, a veces más corto que aquello. Ustedes deben haber participado un montón de esos microlearnings en donde dice, de hecho Raúl Marín tiene uno, ¿no? Que dice cómo usted debe registrarse en el Ministerio de Trabajo para acceder a una capacitación del ministerio. No le lleva más de 2, 3, 4, 5 minutos. Y sin embargo le está dando conocimiento, ¿verdad? Le está diciendo, usted vaya, ingrese a la página del ministerio, regístrese por aquí, etcétera, etcétera. Los MOOC, que son todas estas, aquí abajo están como en la parte aquí inferior, MOOC, también son espacios de conocimiento cortos, para que el estudiante no se aburra, para que pueda además optar por conocimiento más rápidamente. ¿Qué significa? Que el estudiante avanza a su velocidad, en su tiempo y en su espacio. Que si tenemos una clase de 8 horas seguidas, tal vez el estudiante pues tiene otras cosas que hacer o se cansa y quisiera continuar la clase más tarde. Pues bien, a través del microlearning, del MOOC, lo puede hacer. Son espacios de contenido de pequeño tiempo, de muchísima riqueza de contenido, entonces la elaboración del contenido es fundamental. Y ahora con el TikTok, el Twitter, que son justamente respuesta a estas tendencias micro, pastillas, ¿no es cierto? Uno está obligado a resumir la información en pocas palabras. Yo les decía, el que quiere hacer el Jamboard puede hacerlo hasta en 100 palabras. Muy bien. ¿Alguien sabe cuántas palabras tiene un mensaje Twitter? ¿Alguien nos puede decir cuántas palabras tiene un mensaje Twitter? Pues tiene pocas palabras. En esas pocas palabras, la creatividad del ser humano, la capacidad de resumen y análisis del ser humano, le llevan a generar frases tan significativas
que puede poner un mensaje en Twitter, ¿no es cierto? Y no puede poner más palabras que el número que le está indicado. Muy bien, esas son esas tendencias de pastillas, ¿verdad? De decirlo, y la persona, el receptor, el estudiante, el participante, entonces dice, bueno, este momento puedo ingresar por una hora, pero tengo que hacer otra cosa o estoy cansado y luego vuelvo a ingresar. Y entonces el tiempo que se le da al estudiante es más o menos, digamos que en una semana el estudiante puede ingresar a cierto material de conocimiento de acuerdo a su tiempo y al final de la semana cerramos un capítulo. Normalmente así lo hacemos en los espacios de docencia universitaria. Y claro, existe hibridación, ¿no? Y ahora mucho más, en donde todavía no existe una clara consideración si regresamos a la presencialidad o no. Sí, ya regresamos la mayoría de trabajos, la mayoría de estudios, ya regresamos, pero a veces no podemos regresar. Sin embargo, hay materias, hay temas como laboratorios en donde tiene que ser presencial. Así que ahí se combinan los dos tipos de educación, tanto la educación presencial cuanto la educación virtual. Lo virtual, lo que sea conceptual, práctico, pero lo que es laboratorio de presencia física, eso no, eso tiene que mantenerse como tal, ¿no es cierto? Y claro, la macro tendencia de la que estamos ahorita hablando, que son los entornos virtuales, tal cual lo estamos presentando. Al final yo presentaré un ejemplo de un espacio virtual, cómo nosotros desarrollamos nuestros cursos ya amplios, ¿verdad? Que tenemos varios. Al final les enseñaré también los cursos que nosotros estamos dando en este mes, en donde ya participamos con herramientas concretas que están en los entornos virtuales, cómo podemos controlar la asistencia de alumnos, cómo podemos controlar la matrícula, el registro, la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa, la evaluación sumativa, etcétera, a través de estos entornos. Eso les voy a enseñar en alguna parte práctica, ojalá nos quede un poco de tiempo. Otra macro tendencia educativa que no la podemos dejar a un lado y que cada vez es significativa es todo lo que es la gamificación, es decir, el juego, a través del juego. Y claro que hoy los jóvenes tienen la tendencia a estar en el celular y ya la tablet ya casi no funciona, ¿verdad? Y ahora se está dando paso también al reloj, al smartwatch, que ayuda muchísimo a que la información, el conocimiento les llegue a través de varios mecanismos. Entonces, la gamificación se ha vuelto en un elemento básico para el aprendizaje. Y vemos también que el aprendizaje debe tener su orientación, sobre todo cuando estamos hablando de niños y jóvenes, ¿verdad? Puesto que el acceso a las tecnologías es cada vez más difícil de ser controladas por parte de los padres o tutores o profesores de ellos. Así que la gamificación se convierte en una herramienta atractiva, agradable, novedosa y más práctica para las nuevas generaciones que necesitan, igual que tienen el interés de aprender. También para los adultos, ¿no? La gamificación ayuda a que las personas aprendan desde cómo utilizar una computadora hasta cualquier tema que pueda existir, tanto para adultos y también ahora se desarrolla muchísima gamificación para personas de tercera edad, en donde, como bien nos decía Mario, existe una brecha tecnológica amplia, ¿no? Mario nos dice que le vuelva a decir lo que es el aula invertida, Flipped. El aula invertida es una macro tendencia educativa en la cual el estudiante se llama aula invertida porque se cambia el papel tradicional
del tutor, del profesor. El profesor normalmente, tradicionalmente va y da su clase y todos escuchan, nadie habla, todos se callan y aprende. Aquí es al revés. En el aula invertida, el estudiante va con conocimiento previo, o sea que el profesor le ha enviado anteriormente la información de la cual se va a tratar en el aula. Los libros, diferentes metodologías, infografías, bueno, existen una serie de herramientas que son las que estamos viendo y vamos a seguir viendo, le envía al estudiante. El estudiante previamente conoce del tema que se va a tratar. ¿Qué es lo que pasa en el aula, el momento que se llega al aula? El estudiante ya viene con conocimiento, entonces el facilitador, que es el profesor, ¿no es cierto? El facilitador lo que ayuda es a que se construya el conocimiento. Es la base del constructivismo, este mecanismo de aula virtual. El facilitador ayuda a que se comprenda lo que se ha hablado a través de las experiencias, de su experiencia, de su especialidad profesional. Por ejemplo, si estuviéramos hablando en temas empresariales como son los que damos nosotros, en el aula invertida, el estudiante viene con conocimiento. Voy a dar un ejemplo. Digamos que mi clase es de comercio exterior, cómo hacer exportaciones. Entonces, antes de que el alumno venga a la clase, le envío suficiente contenido sobre el tema que vamos a tratar. Por ejemplo, identificar oferta exportable. Y cuando el estudiante viene a la clase, ya viene con conocimiento y dice, yo leí que los requisitos de exportación son estos, que la oferta exportable puede encontrarse por acá. Y en el aula, ¿qué hacemos? Ya no repito eso, porque eso ya sabe el alumno. Entonces, es mucho más enriquecedor porque ahí viene la experticia del profesor en decir, a ver, te voy a comentar de un caso para este tema. Y entonces se empiezan a desarrollar casos, se empieza a desarrollar conocimiento, experiencias, profesionalismo. Y por lo tanto, el aula invertida es mucho más enriquecedora que un aula tradicional, en donde el profesor va con lo que sabe, dice lo que sabe, se acaba el asunto. En el aula invertida, el alumno previamente viene con conocimiento del tema que se va a tratar. ¿Está respondido lo que es aula invertida, Raipet? Mario. Y la segunda, la hibridación, que es el compartir, el mixto, ¿no es cierto? Que son diferentes maneras de generar conocimiento, porque no todo se puede hacer por virtual, no todos los temas se pueden hacer por virtual. En algunos casos voy a dar un ejemplo, si es que estamos haciendo un laboratorio de procesamiento de alimentos. Entonces, en el aula virtual, yo podría hablar de los conceptos de procesamiento de alimentos, de buenas prácticas de manufactura, pero necesitamos ir al laboratorio. Necesitamos ver los componentes que puedan tener un producto, por ejemplo. Entonces ahí se necesita hacer las dos cosas, tanto presencial cuanto digital, tanto virtual. ¿Ya? Muy bien. El otro, este es muy interesante, esta macro tendencia, educación basada en proyectos, en el cual, ¿qué es lo que hace el coordinador, el facilitador, el profesor? Voy a decir profesor para no volver a repetir los sinónimos. El profesor lo que hace es conceptualizar un tema y sobre ese tema, por eso se llama educación basada en proyectos, hay educación también basada en contenidos, educación basada en planes, son muy similares, ¿no? La educación basada en proyectos es cuando el profesor viene ya con un objetivo a cumplir. Por ejemplo, en mi clase de plan de negocios, el objetivo es desarrollar el plan de negocios, ¿no es cierto? Ese es el proyecto que tenemos, desarrollar el plan de negocios. Durante las clases lo que vamos haciendo es armando cada uno de los capítulos, por lo tanto el estudiante se concentra en qué es lo que va a lograr al final. El facilitador, el profesor, lo que hace es poner en práctica su conocimiento nuevamente, su experiencia y aterrizar
en cada uno de los temas que le van a llevar al éxito al proyecto. ¿Sí? Entonces, de esa manera ya tiene una meta fijada desde el principio del aula, desde el principio de la clase. Y digamos que se desarrolla en 4 semanas. No va a tener las 4 semanas de clase de 8 horas, sino de información orientada a cada uno de los temas que van avanzando en el proyecto. Entonces, esa educación basada en proyectos es sumamente bien desarrollada en temas de productividad, en temas de prácticos, ¿no? Como digo, en temas de empresarialidad los utilizamos nosotros, la educación basada en proyectos. Storytelling es una tendencia que ahora gana la comunicación también. Y es justamente la posibilidad de contar historias, ¿sí? Porque en eso nos basamos los seres humanos, en las anécdotas. El conocimiento que tenemos ahora ha pasado, dicen, si ustedes recuerdan cómo nos decían, de generación en generación, de historia en historia. Desde antes de la creación de la escritura, hace 5.000 años, ¿cómo pasaba el conocimiento de las personas? Pues a través de historias. Y eso continúa siendo tan válido hoy como en aquel tiempo. Y tu abuelita te cuenta historias y tu mamá te cuenta historias. Y el niño que no se acuerda cuando nació, pero que su mamá le cuenta cómo fue su linda experiencia de nacimiento, como que a veces hasta lo llega casi a vivir. Entonces, el storytelling es justamente eso, el conocimiento a través del manejo de historias. Voy a contarles una historia de una de mis experiencias. Aquí tenemos la educación basada en proyectos. Elena nos pregunta, ¿solo la puedo realizar en el área técnica o también como matemáticas y literatura? Por supuesto que puedes realizar. Voy a poner un ejemplo de literatura, si te parece, y me dices, Elena, si es que respondo a tu pregunta. Justamente lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Estoy interponiendo el conocimiento del facilitador a una pregunta de alguien que conoce el tema. Entonces, en literatura, el proyecto es, por ejemplo, analizar a William Shakespeare en uno de sus libros, digamos que en Hamlet. Entonces, yo como facilitador, como profesor, yo sé de lo que estoy hablando, ¿verdad? Conozco a Shakespeare, conozco a Hamlet, sé cuáles han sido sus diferentes fases y entonces empiezo a desarrollar el proyecto de elaborar al final de la clase, que puede durar, insisto, digamos que dura 4 semanas o que dura 40 horas, no sé, 40 horas. Entonces digo, bueno, al final nosotros vamos a lograr un artículo para publicar en un periódico, en el periódico de la universidad o del instituto o de la empresa o en un periódico cualquiera. Un artículo, ¿no es cierto? Entonces, el artículo va a tener una parte de antecedentes, una parte de desarrollo, y en el desarrollo voy a tener 2 o 3 subtemas específicos que me interesa que los estudiantes vayan conociendo. Entonces, ellos ya saben desde el principio que al final tenemos que lograr un artículo. Ese es el proyecto. ¿Qué es de literatura? Sí, por supuesto. Entonces, vamos a analizar primero cuáles fueron los antecedentes del libro. En alguna parte vamos a hablar sobre los roles de cada uno de los participantes, de su tío, del padre que murió, de la mamá que le acompañaba, del propio Hamlet que se vuelve loco o se hace loco, porque ese es el tema, ¿no es cierto? Y voy desarrollando los diferentes aspectos de literatura a través, y al final voy a obtener un proyecto fundamentado. ¿Qué va a pasar con los estudiantes? Que van a ir conociendo cada uno de los temas que he desarrollado en ese proyecto y en la práctica lo van a hacer. Nuevamente podemos regresar a aulas invertidas, ¿no es cierto? Yo le digo previamente al alumno cuál es el proyecto y le digo, bueno, para poder analizar la psicología de Hamlet, de su comportamiento, está bien que ustedes lean un artículo adicional sobre la psicología
ante una pérdida fuerte como la que tuvo Hamlet, y de esa manera podemos analizar mejor el personaje. Entonces yo les envío esa información previa para que el estudiante pueda desarrollar el tema que le estoy pidiendo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué te pareció, Elena? ¿Está respondido? Perfecto. Y esto que acabo de decir tiene mucho, va al lado del storytelling, ¿no? Storytelling. Les iba a contar una historia, justamente que es la forma en que desarrollamos el conocimiento. Y eso significa que todos ya posiblemente saben sobre el tema. Voy a desarrollar el tema de proyectos de desarrollo. Entonces yo les digo, verán, una vez yo conocí de, de un producto que se llama ají. ¿Alguien sabe de dónde es el ají? Pues el ají es un producto ecuatoriano. Los más antiguos vestigios del ají aparecieron en Manta, por Puerto López, por Valdivia. Y la Universidad de George Washington hizo un estudio y determinó que allá habían los vestigios más antiguos encontrados en el planeta. Así que el ají es ecuatoriano. Bueno, solamente hasta ahí la historia para decirles que hemos hablado de conceptos, hemos hablado de nombres y hemos hablado de historia. Y la historia fue más fácil que decir. En el siglo tal se hizo un estudio que se encontraron vestigios y la historia se vuelve árida. En cambio, a través de contar una historia, puede ser mucho más atractivo, pero eso depende, por supuesto, del conocimiento del facilitador para orientar cómo el tema que se esté tratando. Y aquí viene otra macro tendencia interesante que es el mentoring, a la cual todos ustedes están invitados. El mentoring es aquel momento en que una persona, a veces no importa la edad, ojo, sean pequeños o sean muy grandes. El mentoring es aquella tendencia educativa en la cual las personas acompañan a otras personas en el conocimiento. Es como cuando viene un joven a hacer una práctica estudiantil en una empresa. El joven viene a aprender. Entonces, qué mejor que tenga un mentor, una persona que le oriente, alguien que sabe o que tiene experiencia en un tema y puede compartirle a una persona que no tiene experiencia, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos planes de negocio, desarrollo de emprendimientos, generalmente hacemos eso, acompañamiento a lo que la persona ya sabe hacer. Digamos que es una persona de gastronomía que quiere desarrollar un producto alimenticio. Tal vez yo no sé cómo se hace el producto alimenticio, la persona es la que tiene el conocimiento, pero sí le puedo acompañar, o sea, sí puedo hacer de mentor, de acompañarle en cada una de las fases que necesita para desarrollar finalmente su emprendimiento. Entonces, el mentoring está desarrollado en muchas partes, en algunos países, inclusive las personas de mayor rango de una empresa, el gerente, el directores, que a veces no tienen tanto tiempo como parte de su responsabilidad social corporativa, hacen mentoring a jóvenes que recién ingresan a la empresa. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que logran trasladar los valores, la ética, el compromiso y también el conocimiento técnico que se trate a los más jóvenes, y eso va a permitir que la empresa pueda trascender por más tiempo en la historia. En cambio, si se deja abandonado a la persona que menos conoce, estoy poniendo el ejemplo de edad como que alguien que entra, pero eso también sucede con personas mayores. Eso es lo que hace un niño cuando le enseña a su abuelo a manejar el celular. Lo que está haciendo es un mentoring, acompañándole, y le dice, abuelo, pero si esto es fácil de manejar, si solo tienes que aplastar esta tecla. Y el abuelo no tiene que comprender porque la brecha tecnológica está presente entre ellos, pero ¿quién más que el nieto tiene mayor influencia en el aprendizaje que va a aceptar el abuelo?
que si viene otra persona y le dice, a ver, yo te voy a enseñar, dice, no, yo esto no quiero aprender. Pero la influencia del nieto es la que le motiva al abuelo a aprender y a inmiscuirse en nuevas tecnologías. Ese es un claro ejemplo de mentoring. Entonces, no importa, el, eh, lo importante es quién sabe más, quién va a compartir ese conocimiento con el otro. Finalmente, tenemos la realidad virtual, que cada vez está más presente, ¿no? Peor con el metaverso, las nuevas herramientas en las cuales podemos invertir, cómo invertir mejor a través de NFTs o cómo invertir mejor a través de Bitcoins o otras, unas realidades virtuales que van a llegar. No podemos desconocer y tenemos que estar a la par. ¿Cómo podemos mirar a través de unos lentes una realidad diferente de la que estamos? Ya la televisión nos ha traído bastante, pero hoy va a traer mucho más. Entonces, a través de la realidad virtual existen muchas tendencias educativas de enseñanza, porque ahora puedes inclusive viajar a espacios turísticos sin necesidad de moverte de tu asiento, ¿no? Eso obligó mucho la pandemia en este punto. Muy bien. Ahora sí, quisiera que por favor voy a pedir que ustedes compartan conmigo durante unos 2 minutos. Para eso están abiertos los micrófonos, ¿verdad? ¿Qué pueden decirme de estas macro tendencias educativas y cuál es el reto que ustedes como profesores, como facilitadores, tienen ante estas realidades? Alguien que levante ahí la manito tienen para la opción, ¿no es cierto?, de levantar la mano y compartir. Les escucho. Digna, ¿nos puedes comentar tu criterio? No, nadie se atreve, ni Janet, ni Luis, ni Cristian. Muy bien, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Aquí he traído un decálogo de herramientas que pueden ser interesantes de considerar como los temas de contenido que un profesor debe tener listo para poder desarrollar su aula, su entorno virtual, utilizando cualquiera de las herramientas conceptuales que hemos mencionado hace un momento. Una de esas formas es un blog, es decir, un espacio de intercomunicación. Ya existe el Blogger, ¿no es cierto?, en Google. Google tiene una serie de herramientas que facilitan inclusive el desarrollo de clases. Ahí en Google ustedes tienen Classroom. Algunos no sabe dónde encontrar en Google esto. Me puede escribir para ver si es que la expongo o no. Si es que alguien no sabe, la expongo más claramente. Google tiene una serie de herramientas, pero también hay otras, ¿no es cierto? Pero en Google ustedes pueden encontrar clases, pueden desarrollar una clase virtual ahí mismo, pueden ensayar a desarrollar su clase virtual ahí, y ahí también van a tener un blog. A la final, un blog es un espacio colaborativo en donde se determina un tema de comunicación y los participantes comparten sus criterios, comparten sus opiniones sobre el tema, ¿no es cierto? Ese también, el blog se utiliza también para como un espacio de evaluación para saber cuánto las personas comprendieron el tema que se está tratando. Entonces, cuáles son los puntos que se van a tratar en el blog sobre un tema específico es algo que podemos desarrollarlo en estos espacios. Es importantísimo que exista un ensayo, un artículo escrito por cada uno de nosotros sobre el tema. Puede ser un artículo bueno, depende de la materia que se esté dando, ¿no? Si es que yo estoy dando una materia de cómo invertir y la he clasificado en 4 capítulos, pues entonces tengo que hacer 4 ensayos o 4 artículos, 4 escritos por mí, no por nadie más.
No puedo coger y copiar, porque ahí viene, ustedes ven que ahí hay unas letritas medias rojas, amarillas que se están encendiendo y apagando. Por si acaso, en donde se hacen esas letras, les he puesto ahí el call text que está señalado, cool text, que ayuda a generar ciertas dinámicas en las letras, como la que se está viendo. Entonces, cuando estoy hablando de ensayos y artículos propios, estoy hablando de esto, de propiedad intelectual. Yo no puedo coger y copiar, a menos que tenga una referencia bibliográfica adecuada indicando quién es la fuente, porque de lo contrario eso se convierte en plagio. Igualmente, el uso de fotografías e imágenes de Internet que no estén autorizadas a ser utilizadas, yo no las puedo utilizar. Ahí es conveniente generar tu propio biblioteca de imágenes, es decir, tomas fotografías a una serie de elementos, son tuyos, ahí sí son tuyos, nadie te los puede quitar. Pero si tú tomas de internet un dibujo que te ha gustado y lo utilizas, eso es plagio, eso es un delito. Justamente la fotografía que ustedes ven sobre esta pantalla, ustedes ven que tiene un registro que dice esta foto de autor desconocido bajo licencias CBI. Es la licencia común para poder utilizar esta imagen. Y asimismo, cuando yo utilizo imágenes, tendré que referir, si es que utilizo imágenes exactamente igual, las cuales encuentro en internet o en alguna parte que no sean generadas por mí, tengo que saber si son de uso gratuito o no. Así que cuando nosotros desarrollamos nuestro curso de aulas virtuales, justamente en esta parte de herramientas, vemos en dónde podemos encontrar imágenes que tengan permisos de uso. También puedes comprar, el momento que compras un permiso de uso ya lo puedes utilizar porque ya compraste, ya pagaste el servicio. Lo que no puedes es utilizar sin tener autorización. No puedo coger de un periódico y simplemente ponerle si es que no hago mención de que esa figura es de aquel periódico, de aquel artículo, de aquella fecha. Eso se llaman las normas APA, ¿no es cierto? Para referenciar lo que son fuentes de información. Así que por eso tenemos que desarrollar nuestro ensayo de nuestro tema. Tenemos nosotros que escribir y ahí sí, el momento que le escribimos lo podemos utilizar. Existen varias herramientas para desarrollar ensayos. Voy a escribir una de ellas que es muy interesante en cuanto al uso del Geniali. Ahí se puede desarrollar un tema muy parecido al PowerPoint, pero tiene otras herramientas un poco más dinámicas, un poco más atractivas y llenas de otros colores, de otras imágenes que ayudan a que sea más dinámica la información. También yo debo tener como profesor ejemplos, casos de los temas que voy a tratar. Debo tener la amplitud de recibir preguntas y desarrollar con ejemplos o interponer problemas para desarrollar. Digamos, cuando yo hago mi curso de plan de negocios, en el capítulo de investigación de mercados, y digo, bueno, aquí debemos desarrollar una encuesta para preguntar al usuario si está dispuesto a comprar nuestro producto. Entonces, les pido a los estudiantes que desarrollen una encuesta. Les digo las herramientas que hay para eso, ¿no? Survey o encuesta fácil, qué sé yo, N cantidad de herramientas que pueden ayudar a generar una encuesta. Y cuando ya desarrollan los estudiantes, entonces yo les digo, muy bien, una encuesta debería tener estas tres partes fundamentales para poder desarrollar, en primer lugar, los datos generales que nos van a permitir identificar el segmento objetivo en el cual estamos trabajando. La segunda parte, que son cuáles son sus expectativas,
para, para el producto en específico que estemos trabajando. Y finalmente, ¿qué es lo que esperarían a futuro? Digamos que esas son las tres partes principales de mi ejemplo, del ejemplo que yo pongo ante los estudiantes. Entonces, el estudiante desarrolla desde su punto de vista, pero luego acota, comprende y puede decir, no, pero ahí le falta una sección más, que es la despedida y decirle muchas gracias por el tiempo. Y yo acepto. Entonces, por eso se llama construcción del conocimiento. No es solamente enseñanza, sino también aprendizaje, porque yo como tutor también aprendo y debo tener la suficiente amplitud mental para aprender de todos. Ustedes con las pocas intervenciones que hemos tenido me han enseñado, me han orientado, han reforzado parte del conocimiento que estamos compartiendo aquí. Muy bien. La siguiente actividad importante que debemos tener son los objetos digitales, ¿no es cierto? Y ahí utilizamos muñequitos, utilizamos videos, utilizamos imágenes. Canva es una buena herramienta para generar gratuitamente contenido específico en una imagen. Tenemos varios diseñadores automáticos. Podemos utilizar N cantidad de objetos digitales. Por ejemplo, podemos desarrollar un libro, un ebook, ¿no es cierto? Un libro electrónico. Podemos desarrollar, tal como lo estamos viendo aquí en la imagen, tarjetas con frases específicas que nos ayuden a todo el tiempo poner un tema. Voy a regresarme a uno de estos que les estoy dando como ejemplo, que ya les puse por aquí. Creo que era este. Así. A ver, aquí dice ejercicio. No, así. Aquí arriba dice ejercicio. Esta palabra ejercicio que dice en la parte superior izquierda, a mí me lleva a que en esta lámina en la cual yo me encuentre, cuando desarrollo mis cursos, tengo un ejercicio para poder desarrollar el conocimiento que está aquí incluido. En este caso, es esta URL, este link que está al final de la lámina, en la cual yo le pido a los participantes de mi curso, ustedes lo pueden hacer también, que pueden ingresar a este link y completar la información que estamos trabajando. Entonces, de esa manera yo genero una serie de contenido digital, objetos digitales, que se ponen a disposición de los estudiantes para poder que la comunicación sea mucho más enriquecedora, ¿no es cierto? Tenemos también un espacio de foros y debate, que es un poco lo que estamos haciendo aquí. Lo que estamos es debatiendo, yo les pregunto qué opinan, espero su respuesta. Dicen, no quiero opinar, estoy escuchando. Otros dirán más activamente, sí, ¿de qué se trata el aula invertida? ¿Por qué ha colocado tal cosa? Entonces, ahí el debate se vuelve más enriquecedor para todos. Pero si la mayoría espera una clase de ida, hay que tratar de que haya comunicación entre todas las partes para que el conocimiento se construya, sea colaborativo. Eso se hace a través de los foros, debate, muchas veces con un tema específico. Por ejemplo, hablemos de cuáles son los productos que se exportan del Ecuador, cuáles son los principales productos y cuáles les gusta y por qué. Entonces, alrededor de ese tema, de ese foro, se crea un montón de información. Los estudiantes rápidamente van a sus fuentes de información, básicamente los buscadores, y empiezan a encontrar y aportan y comentan y dan su criterio, y a uno no le gusta algo, al otro sí. Entonces, el debate es una de las actividades fuertes de conocimiento.
En cuanto a las conferencias y conference, videochats, webinars, etcétera, ahora hay muchos nombres, es el espacio que ahora tenemos para poder compartir y por lo tanto debe ser muy bien aprovechado. Podemos compartir directamente a través de YouTube, como lo estamos haciendo este preciso instante. Cuando terminemos esta clase, esto va a estar subido al YouTube. Ustedes pueden volverlo a ver si es que ha sido de su interés o pueden compartirlo porque va a estar subido, ¿no es cierto? Sin embargo, este momento estamos generando ese espacio en YouTube. La tutoría por email, el email sigue siendo un espacio necesario de comunicación. Un poco ha sido desplazado por el WhatsApp, pero ahí viene nuevamente la netiqueta que conversamos en la primera lámina del estudiante, en donde debemos respetar el ancho de banda del otro. Entonces, a veces a través del WhatsApp se envía un montón de información que te llena la memoria del teléfono, a veces de tu computador, y ya no tienes cómo enviarte, ya los mensajes no son bien recibidos. En cambio, el email todavía sigue siendo un espacio que puede ser utilizado como referencia, como historia, porque te queda grabado, ¿no es cierto? Y puede el profesor hacer tutoría directa. Pregúntame tal cosa en el email y el alumno pregunta y el profesor genera una suerte de historia de respuestas. Inclusive en los ambientes virtuales, en los espacios educativos, el email no se termina con la respuesta, sino cuando el estudiante efectivamente se siente satisfecho. Por ejemplo, pregunta, ¿qué es el aula invertida? A través de email. Entonces yo le respondo y le digo lo mismo que le conté a Mari. El aula invertida es tal cosa, tal cosa. Y el estudiante me dice, no logro comprender, ¿puede darme un ejemplo? Entonces el email no está cerrado. La cola del correo continúa. Por lo tanto, se cerrará el momento en que me diga, está comprendido. Por eso también mi pregunta de retroalimentación, cuando me han hecho una consulta por el chat y pregunto, ¿está respondida la pregunta? Puede ser que no fui clara en la respuesta. Entonces yo como tutora debo ser muy, muy clara en que la respuesta debe ser comprendida, de que haya sido aceptada. En algunas partes, en algunas ocasiones me preguntan antes sobre un tema que lo voy a ver después, pues le digo, bueno, permanece con la pregunta hasta el final de la clase y si no ha sido respondida, entonces me la vuelves a preguntar. Por favor, anota la pregunta y manténla pendiente hasta el final de la clase o hasta cuando avancemos en el capítulo 3, que ahí lo vamos a tratar, por poner un ejemplo. Muy bien. Entonces, esta tutoría, este acompañamiento es importante para que todas las preguntas necesarias sean resueltas. También pueden preguntarme algo que no sé, ¿no? Pueden decirme, ¿y usted conoce qué es el Animaker? Digo, no, no conozco, pero construyamos conocimiento, ¿verdad? Investiguemos juntos, veamos de lo que se trata. Yo puedo aprender también. O sea, el profesor sí tiene respuestas, pero no tiene todas las respuestas. Y está bien, y hay que aprender a aceptarlo. No es un todo. Es alguien que orienta, que coordina el conocimiento, ¿sí? Y que se puede desarrollar en conjunto. Ahí estamos hablando de andragogía. En cambio, cuando es pedagogía, al niño sí le dices, no hagas esto, haz lo otro, piensa así, se escribe asado, este es el color, este color se llama azul, ¿verdad? Le enseñas. En cambio, al adulto no. Con el adulto construyes. Y eso qué mejor que a través de redes sociales, que es la siguiente actividad. Ustedes saben que en Facebook puedes también crear espacios privados, tanto para trabajo como para capacitación. Se utilizan muchísimo
espacios privados en donde solamente ingresan las personas que deban ingresar. Entonces, cuando tenemos ya nosotros clases, por ejemplo, ya muy especializadas, muy profesionales, digamos ya negocios internacionales profundos, eso solamente a través de un espacio, de una red social privada que nos permita compartir información entre todos. ¿Sí? Los contenidos multimedia muy cerca a lo que son los objetos digitales, pero que ya tienen características de movimiento, de sonido, ya son mucho más llamativos. En contenidos multimedia, ya mucha gente ya tiene su avatar, ¿no es cierto? Yo también tengo mi avatar, algún rato lo voy a poner por ahí. Ya los contenidos van haciendo mucho más ágiles y dinámicos. Y la realidad aumentada nuevamente ya son inteligencia artificial que va a permitir que se generen ciclos de comunicación y conocimiento a través de los medios electrónicos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, se desarrollan modelos de aprendizaje para hacer empresa, que son algunos simuladores que ayudan a que el estudiante, a través del aula virtual, pueda simular que está desarrollando una empresa y aprenda cada una de las partes que está en esa empresa, pero es simulado. Es una realidad aumentada, puede ver imágenes que parecerían que él está viviendo en ese espacio, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta alrededor de este decálogo de herramientas? Muy bien, me alegro muchísimo que haya quedado súper claro. Les sugiero que los profesores tomen en cuenta estas líneas que son las que va a necesitar para desarrollar su contenido. ¿Qué decías, Mario? No entendí, yo no, no tienes preguntas. ¿Eso es? Sí, a ver, ¿alguna pregunta, mis estimados participantes? ¿Algo que deseen ahondar o conocer, por favor? A ver, no todos a la vez. Bueno, creo que está claro, mi querida Eli. Está claro, dice Lore, muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar. Y finalmente vamos a entrar al cuarto tema. El cuarto tema que es la evaluación, que es la retroalimentación. O sea, ¿cómo puedo yo saber que el tema que estamos tratando, por ejemplo, cuando nos preguntaban sobre si puedo desarrollar un aula de literatura, ¿no es cierto? Que nos preguntaba Elena. ¿Cómo puedo saber que efectivamente logré el objetivo de transmitir cuáles son las partes de una obra de literatura y cómo desarrollar, etcétera? A menos que les pregunte a los estudiantes, así como yo les voy a preguntar a ustedes al final, ¿no? ¿Estuvieron de acuerdo con este curso? ¿Qué les pareció? ¿Qué aprendiste? ¿Qué comprendiste que era andragogía? ¿Aprendiste algún término nuevo? ¿Sabes lo que es constructivismo? ¿Cuál otro tema? Tres temas creo que, tres conceptos nuevos creo que incluimos. Andragogía, constructivismo, aula invertida, ¿no es cierto? ¿Aprendiste algún término nuevo en esta clase? ¿Crees que te sirve aplicar una de las técnicas que hemos revisado? ¿Cuál es el tema que te gustaría avanzar? Es decir, nosotros podemos hacer la evaluación en ambientes virtuales, no solamente en ambientes virtuales, en general, en docencia se dividen en tres tipos de evaluaciones. La una que se llama diagnóstica, que se realiza antes de empezar el curso. Esa evaluación diagnóstica ayuda a comprender qué es lo que el estudiante sabe antes. Cuando yo les dije, ¿alguien sabe andragogía? Esa es una pregunta de evaluación diagnóstica. Si todo el mundo me dice sí, sí sé lo que es andragogía, yo ya sé que no debo profundizar en ese tema y más bien
continúo hacia un ejemplo de andragogía. Pero si me dicen no, la mayoría, pues ya sé que puedo profundizar en ese tema, ¿no es cierto? Entonces, la evaluación diagnóstica me ayuda a comprender cuál es el grupo objetivo con el cual estoy trabajando. Eso me permite ser más efectivo en mi papel de profesor, ¿no es cierto? La otra es la evaluación formativa, es decir, cuánto mismo te formaste durante el camino. Y yo puedo preguntar, ¿no es cierto?, si es que aprendiste nuevos conceptos, qué significa, cuáles son las megatendencias educativas, acuérdate de 2 o 3, qué significa la mentoría. Espero que te haya ayudado. ¿Qué significa la educación por proyectos? Ah, la etiqueta fue algo nuevo. Oh, qué chévere. Es decir, tú estás haciendo ya una evaluación. Y si yo te pregunto qué es una etiqueta, con seguridad me vas a responder. Qué mejor si era algo nuevo que tú no lo sabías. Dice, hay una tendencia educativa que se centra en el conectivismo. También es interesante, la podrían abordar en algún momento. Me imagino que tiene que ver con conectarse entre las personas y trabajar en forma colaborativa. Si es que es así, Mario, nos puedes comentar. Y entonces, mira que la evaluación, o mejor dicho, el compartir conocimiento se va haciendo más enriquecedor para todos los participantes. Finalmente está la evaluación sumativa, que esa se da al final del curso y que normalmente es la que va a permitir pasar de un grado a otro, de un nivel a otro. Nosotros damos educación financiera, en donde este tema de tutor virtual es uno de los capítulos, porque lo que hacemos es cómo enseñar a mejorar la salud financiera de las personas y las empresas. Entonces nos convertimos en asesores o tutores de la educación y tiene 3 niveles. Entonces, si la persona por cualquier razón no logra pasar el un nivel, significa que no logró las competencias y el conocimiento necesarios para dar el paso, ¿no es cierto? Por ejemplo, para hacer esta charla, es necesario que todos sepan ingresar, tengan internet y sepan ingresar a la plataforma Zoom. De lo contrario, no podrían estar en este taller. Eso es, ese es un requisito para poder llegar. Y entonces cuando yo digo, por favor, escribe en el chat, eso es una evaluación sumativa de saber cómo manejar esta plataforma. No tiene que ser como los antiguos exámenes, ¿no? Sin embargo, se acercan mucho a preguntas de verdadero o falsa, preguntas cortas, ya que en el aula virtual existen actividades que pueden ser desarrolladas automáticamente. Por ejemplo, yo pregunto, ¿cuáles son los 5 continentes? Y tiene que escogerme los continentes. Y eso es un motor, un robot automático que le puede calificar. Yo desarrollo el contenido, pero la calificación es automática. También aquí nos está hablando otra idea. Surge cuando, estamos hablando del conectivismo. Cuando la educación se empezó a medir con el uso de Internet. ¿Quiénes estaban, no? Aunque aún estaba más orientada en sus inicios a las universidades. Pero con la tecnología y el Internet están común en nuestras vidas actualmente que se puede aplicar a los estudiantes de la actualidad de forma general. Es decir, cuánto nos conectamos, me imagino, que a tal o cual parte. Interesante y lo profundizaré para incluirle en una próxima conversación. En todo caso, aquí lo que les he expuesto es lo que se llama una rúbrica y existen varias herramientas en Internet para desarrollar rúbricas. Lo que te hace la rúbrica es calificar en una prioridad, priorizar las respuestas de manera que nos ayude a comprender cuál es el conocimiento adquirido. Entonces aquí, por ejemplo, se han puesto 6 niveles de logro
empezando de que no ha habido intento de realizar la tarea, que es la que está en el número 0 o puntaje 0, y al final en el puntaje 5 dice ha completado la tarea de forma excelente. Entonces, esas descripciones, el profesor las pone antes de empezar la clase y sirven justamente para calificar de una manera rápida el asunto. Aquí he diferenciado dos temas, la 4 y la 5. La 3, la 4 y la 5 la podemos revisar rápidamente. En la 3 dice, ha completado la tarea correctamente, sin errores o con errores leves. Es decir, lo normal. Esta sería, el número 3 sería la calificación de la mayoría. De las personas cuando le dicen, haga tal tarea completa correctamente, no tiene errores o tiene pequeños errores que no son significativos en el aprendizaje. Pero si en el número 4, pero si la persona ha completado la tarea de manera satisfactoria y sin errores, qué mejor, o sea, se distingue, no todo el mundo lo hace, qué chévere que alguien lo pueda hacer. Pero la 5, esa dice de forma excelente. Excelente significa un poco más allá de lo esperado, ¿sí? Por ejemplo, yo envío una tarea y digo, bueno, desarrolle un escrito de una página en donde estén 200 palabras incluidas y que se refiera a la historia de la moneda, por poner un ejemplo. Entonces, sí, la persona puede realizar la tarea, poner la historia, ya. En el 4, si la persona lo hace bien, con referencias, excelente, porque ya las referencias indican de dónde obtuvo ese conocimiento. Eso es número 4. Pero número 5, si no solamente pone las referencias, sino que además interpone su propia teoría, su propio concepto o su propia recomendación, hace una conclusión suya en la misma cantidad de letras, de páginas y de palabras. Eso es excelente. Ha hecho un poquito más de lo que se le pedía. Entonces, de esa manera, una rúbrica nos ayuda a generar rápidamente una evaluación y comprender cuánto avanzamos en el conocimiento. En la parte inferior he puesto un link que los lleva al Genially, que ya lo anoté en el chat también, que es una herramienta atractiva para poder desarrollar, se pueden desarrollar rúbricas que ayudan a tener ya espacios de evaluación. Muy bien, aquí y quisiera preguntar si es que tienen alguna pregunta sobre evaluación. Y también creo que Raúl, podemos compartir el link de para que ustedes por favor se inscriban y puedan recibir su certificado de participación por parte del Ministerio de Trabajo. Así que, ¿alguna pregunta en cuanto a evaluación? Tenemos una pregunta mientras tanto. Ay, qué bueno, Gio, me alegra que haya sido interesante. María, muchas gracias también, que ha estado claro. También les quiero presentar acá una frase que me parece súper interesante al respecto, que la dijo Benjamin Franklin. Dice, dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. Entonces, de eso se trata esta clase de cómo enseñar. No solamente de decir, no solamente de enseñar, sino de involucrarnos, no solamente de involucrar, sino de involucrarnos alrededor de una temática que nos interese y que podamos profundizar. Te escuchamos, Raúl. Bueno, aquí ustedes tienen mis espacios para cualquier comunicación y también quería indicarles, ya estás aquí, Raúl, cuáles son los cursos de junio que estamos desarrollando. Estamos en el día
8, ¿no? Miércoles 8, que es este curso gratuito. Varios cursos ya los hemos concluido, así que si ustedes quieren, los que están en amarillo son cursos gratuitos a través del Ministerio de Trabajo, que bien pueden sumarse. Y los otros ya son cursos que nosotros desarrollamos ya con profundidad. Listo, mi Adelante. querida Eli, muchas gracias. Por favor, no se olviden de registrarse en el link que se les acabó de enviar. Sí, y por favor ponernos en contacto si el taller fue de su agrado, pues para aprender cosas sumamente maravillosas, ¿sí? De mi parte, mi querida Elizabeth, muchas gracias por tu aporte el día de hoy. Estaremos pues contactándonos en una próxima oportunidad. Las personas que puedan prender un ratito su cámara, por favor, les agradecería para ver si podemos hacer un registro fotográfico, por favor, a ver, ayúdeme un minutito nada más, ¿ya? A ver, un minutito nada más. Las personas que puedan prender su camarita a la cuenta de 3, por favor, voy a realizar una captura de pantalla y Sí, muchas pero que gracias por todos su sonrían, participación. que todos sonrían. A ver, todos son bien. A ver, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. ¿Listo? Muchas gracias Muchas por su gracias, Raúl. participación. Una linda Pasen tarde. muy Chao, chao. bien. Buenas tardes a todos. No te oigo, María Garzón. Si desean activar el micrófono para... Ah, el día de mañana se enviará el código, por favor, de descarga. Muchas gracias. El día de mañana.